Muy buenos días, muy buenos días. La verdad es que es una alegría aquí en Madrid, en el barrio de Chamberí, haber estado en el homenaje a nuestra Constitución y en el izado de esta preciosa bandera que todos los madrileños van a poder disfrutar y recordar que la Constitución, como se ha leído en su artículo segundo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de los españoles. Y esto es algo que no debemos olvidar nunca. No es una simple norma jurídica, es una norma jurídica que fundamenta y que debe ser garantía de la unidad de la nación, de la igualdad de los españoles ante la ley y de las libertades. Creo que hemos podido escuchar tres de los artículos más importantes de la Constitución. Me he referido al artículo número 2, que habla de la unidad de la patria, pero tan importante como él es el artículo 14 que se ha leído, que es el que nos recuerda que no debe haber distinción entre los españoles y que somos iguales ante la ley, sin que pueda haber ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de distinción, entre otros por motivos sexuales. Un artículo 14 que corrobora que la defensa que hacemos los de Vox de la necesidad de una ley que luche contra la violencia intrafamiliar sin que pueda haber distinciones entre hombres y mujeres tiene su amparo en el artículo 14 de la Constitución. Y también es muy importante el que se haya recordado aquí también la necesidad de que quienes dan golpes de Estado contra la nación, contra el Estado de Derecho y contra la Constitución no deben estar en las instituciones. Por eso hubiera sido bueno recordar el artículo 155 para recordarle a este gobierno que quienes siguen amenazando con que van a volver a hacerlo, con que van a volver a dar un golpe de Estado y que continúan en la misma tesis de ruptura, de enfrentamiento contra la Constitución, tengan la respuesta de la Constitución, la respuesta democrática de un Estado de Derecho, que es el artículo 155. Así que termino con esto y estoy a su disposición. Hoy es un gran día, recordando precisamente que la Carta Magna se fundamenta en la nación y la nación es la mejor garantía de la libertad y los derechos de todos los españoles. El Partido Popular es un bloque, ¿no? Los partidos de izquierdas ayer culparon a su partido por ese accidente de Hortaleza. Los partidos de izquierda nos culpan hasta cuando cae una nevada y los coches se quedan atascados. Mire, no haga mucho caso a lo que dicen los partidos de izquierda. Si por ellos fuera, nosotros estaríamos pues ilegalizados, estaríamos probablemente detenidos y probablemente no podríamos dar una sola rueda de prensa, es decir, amordazados. Ya sabemos que quienes no creen en la libertad ni en la democracia es imposible que entiendan estas cosas. A nosotros se nos ha culpado de todo, incluso de las barbaridades más extremas, como por ejemplo cuando se decían esas barbaridades en la campaña de las elecciones andaluzas de que Vox era responsable de las muertes de las mujeres. Mire, lo que nosotros decimos, lo decimos hasta la saciedad. No puede haber una situación de inseguridad en nuestras fronteras, no puede haber la permisividad que está habiendo con los menas que recorren las ciudades de España sin ningún control, que está habiendo una relación directa entre esa inmigración ilegal y la delincuencia, y evidentemente hay que tomar el control de esa situación lo antes posible. El Partido Popular está atacando a Vox estos días también después de lo de la mesa del Congreso. No sé, usted ayer dijo que el Partido Popular, si te das la vuelta te la clava, que es un trilero. No sé si usted piensa que el Partido Popular está formado por trileros, si juegan al juego de los trileros, y si es verdad que te dan una puñalada por la espalda si te descuidas. Nosotros lo que estamos diciendo es que lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, en la elección de la mesa, es una situación verdaderamente preocupante. Y creo que los votantes del Partido Popular se quedaron ayer verdaderamente sorprendidos de lo que vieron hacer a sus diputados en el Congreso. La verdad es que yo nunca me hubiera imaginado, ni en el peor de los escenarios, que el Partido Popular estuviese dispuesto a entregarle un secretario de la mesa del Congreso al partido totalitario de Podemos. La verdad es que ni en los peores escenarios. Fíjense que cuando el Partido Popular en las votaciones ya tenía asegurado su secretario y con sus votos no llegaba para haber tenido un segundo secretario, con que solo hubiera dado 6 de sus votos a Vox, ese secretario cuarto de la mesa sería de Vox, pero prefirió dárselo a Ciudadanos, que con solo 10 escaños, subrayo, solo 10 escaños, no tenía ninguna posibilidad, ninguna, aun sumando los votos del Partido Popular, de haber tenido ese secretario. Es decir, para que todo el mundo me entienda, el Partido Popular sabía que estaba tirando sus votos junto con Ciudadanos y que no tenía ninguna posibilidad de tener otro secretario a la mesa y por tanto le estaban regalando ese puesto a Podemos. Y con respecto a lo que usted dice, a las puñaladas, nosotros lo que mantenemos es que somos un partido que cumple lo pactado. Somos un partido que no hace falta ni siquiera firmar documentos. Nuestra palabra
nuestra palabra es ley. Y por tanto lo que sí hemos tenido que ver en muchas ocasiones es como el Partido Popular parece olvidarse de los acuerdos que tiene de investidura, y evidentemente esto nos obliga a ser todavía mucho más vigilantes a la hora de exigir su cumplimiento, estar vigilantes para que no ocurran situaciones como la que ocurrió en el Congreso, que prefieren echarse en brazos de la izquierda totalitaria antes de apostar porque al menos en la mesa estuviéramos en menos minoría frente al resto de miembros que forman parte de la misma. Perdone. ¿Qué valoración hace usted del lanzamiento de Granada? ¿La condena? Hemos escuchado... No, si le parece, me encanta. Oiga, mire, vamos a ser serios. Mire, es que hacen ustedes unas preguntas que verdaderamente son... ¿La condena? No, mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro. Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, Un poquito de seriedad. Claro que la condenamos, pero mire, lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta en la que usted intente lanzar algún tipo de acusación hacia Vox. Yo no intento absolutamente nada, pregunto simplemente. Bueno, pues yo le voy a contestar. Vox no tiene nada que ver con esa granada, Vox la condena de principio a final y Vox condena también a todos los que hacen demagogia política desde los medios de comunicación. ¿Le queda claro? Bueno, esa es una información que está barajando la policía en estos momentos y que hasta que no sea corroborada por la policía nosotros ni afirmamos ni negamos, pero es una de las posibilidades. No sé qué le parece el cambio de postura de Almeida, que decía acabar con Madrid Central, ahora alardea de los resultados de Madrid Central, decía que se tenía que ir todo el mundo en coche a Madrid Central, ahora dice que hay que evitar ir en coche a Madrid Central. No sé si usted ve un poco... Bueno, creo que la posición sobre Madrid Central la hemos dicho hasta la saciedad. Nosotros hemos dicho que para acabar o para reducir la contaminación... ¿Qué le parece el cambio de Almeida? Que ahora está yendo a la cumbre del clima diciendo que Madrid Central funciona, cuando en campaña decía que había que acabar con Madrid Central directamente. Bueno, si ha dicho eso, evidentemente es un cambio de posición que yo no comparto. Nosotros lo que hemos dicho, e insisto y perdonen esto, hemos dicho que el problema de Madrid Central es que era se estaba haciendo demagogia y no se estaba solucionando ni se estaba reduciendo la contaminación. Nosotros hemos dicho que bloquear una parte de la ciudad creando colapso de tráfico en el resto no soluciona ni rebaja la contaminación, lo que hace es generar más. En segundo lugar, hemos dicho que Madrid necesita medidas eficaces como las que ha propuesto Vox, por ejemplo ese gran bosque forestal de casi 1000 hectáreas de árboles, por ejemplo el terminar con las calderas de carbón y reducir prácticamente al 50% las calderas que son de gasóleo. Es decir, nosotros lo que decimos es que el Madrid Central tiene que tener una protección igual que el resto de Madrid. La contaminación hay que combatirla con medidas eficaces en todo Madrid y lo más importante de todo, que lo que hay que lograr es que no caer en la mentira y la demagogia. Como nos vendían el Madrid Central en la época de Carmena, era que no se podía hacer otra cosa porque si no nos multaba Europa, y eso era una gran mentira. Lo que Europa dice es que hay que tomar medidas que sean eficaces contra la contaminación, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Portavoz, Una más, por favor. siendo adecuados los dos artículos elegidos, ¿cuál hubiera leído usted? El 155. No, he dicho que no son adecuados, no he dicho que me han parecido muy adecuados. Por eso, siendo adecuados los dos. Sí, bueno, hay muchísimos artículos de la Constitución, ¿no? Se pueden leer muchos artículos de la Constitución, pero evidentemente, por ejemplo, el derecho a poder hablar, conocer y poder hablar español en cualquier parte del territorio, el derecho... Díganos uno. El 155, sí, 155, y el 116. No, ya son dos. Bueno, pues 155. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.